Buen día, mi nombre es Andrea Milena Vela López del grupo 15 de Fuentes de Energías Alternativas. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental y para esta actividad he elegido la energía eólica. ¿Qué es la energía eólica? La energía eólica es una fuente de energía renovable que utiliza la fuerza del viento para generar electricidad. Esto por medio de aerogeneradores o molinos de viento. El término de los molinos de viento viene desde España, desde los años 80, en donde se utilizaban molinos de viento que permitían extraer harina de consumo doméstico. Desde allí el principio de que el viento puede mover máquinas. La energía eólica se puede implementar en suelo firme como en suelo marítimo. Algunas de sus ventajas es que es una energía renovable, una energía limpia, de impacto ambiental poco, el ruido también es poco, proporciona diversificación rural y empleo local, es fácil de integrar a redes de potencia eléctrica existente y tiene bajo efecto de emisiones de CO2. Algunas de sus desventajas es que es una energía no constante ni almacenable, ya que es una energía que se produce instantáneamente y debe ser consumida de inmediato. Otra de sus desventajas es que cuando se implementan los aerogeneradores en suelo marítimo, la accesibilidad es difícil y el mantenimiento no se puede hacer adecuadamente. Y se prevé la afectación de la fauna migratoria de las aves, ya que por la altura de las hélices y de la torre tiene inconveniente de que se puedan chocar o hacerse el daño o dañar los aparatos. ¿Cómo se produce? La energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se desplazan desde las zonas de alta presión atmosférica hasta las zonas adyacentes de mejor presión. Todos sabemos que entre el 1 y el 2% de la energía que proviene del sol se convierte en viento, y así para poderla aprovechar debemos saber las variaciones diurnas, nocturnas, las estacionales del viento, la velocidad de día, de noche. Entonces para esto se utilizan mecanismos de medición del viento como la rosa de los vientos, para así aprovecharlo mejor. Bueno, cada aerogenerador, ya como anteriormente lo expliqué, se produce por medio de aerogeneradores. Cada aerogenerador posee una veleta en la parte de atrás que lo permite direccionarlo. Asimismo, si vienen vientos del noroeste o del este, él gira a donde vengan los vientos. El aerogenerador posee aspas de aproximadamente unos 60 metros, las cuales giran a la velocidad del eje lento. Así que la energía cinética que contiene el viento hace girar las aspas. Estas aspas o el aerogenerador puede, producir energía con vientos de 11 km por hora. Cuando los vientos superan los 90 km por hora, las palas se colocan automáticamente en posición de bandera y el aerogenerador se detiene por motivos de seguridad. Estas palas están unidas al aerogenerador a través de un buje que se encuentra acoplado al eje lento. El eje lento gira a la misma velocidad de las palas, entre unos 7 y 12 revoluciones. Aquí entra en funcionamiento la multiplicadora, la cual se encarga de multiplicar la velocidad de las revoluciones, y este simple mecanismo es capaz de multiplicar 100 veces las revoluciones por minuto, transfiriéndolas así al eje rápido, el cual gira a más de 1500 revoluciones por minuto. Esto quiere decir que el eje rápido está ligado directamente al generador, que aprovecha la energía cinética que ya ha entrado a la máquina y así la transforma en energía eléctrica. La energía eléctrica producida por el aerogenerador como corriente continua es conducida al interior de la torre, o sea, quiere decir a esta parte, y baja a la base donde hay un transformador que sube la tensión para poder transformarla por todo el parque eólico. Así es llevada por cables subterráneos hasta la subestación, donde vuelve y se eleva la tensión para poderlas dispersar por todas las instalaciones eléctricas convencionales y asimismo ser utilizada. Hay tres tipos de aerogeneradores: de eje horizontal, de eje vertical sustentacional y de eje de arrastre. En este caso estamos exponiendo los de eje horizontal. Los aerogeneradores están compuestos por una torre de cimiento, la cual contiene la góndola y las hélices, el rotor, que es todo el aerogenerador y sostiene la turbina, la góndola, la cabeza visible de la turbina, la caja multiplicadora, que es la que multiplica 100 veces más rápido la velocidad del eje bajo, el generador, que es el que convierte la energía
cinética en energía convencional, los frenos, que son los que pueden detener el aparato por motivos de seguridad, palas del rotor, que son las que ya nombrábamos anteriormente, que pueden medir entre unos 60 metros, el eje de velocidad alta y baja, que son los que gradúan la velocidad del aerogenerador para producir mejor energía. El generador eléctrico pues suele ser un generador asincrónico para resistir el voltaje al convertir las energías. El controlador eléctrico y la unidad de refrigeración es lo que permite el buen funcionamiento del aparato. El mecanismo de orientación, la llamada veleta, que es la que hace que se oriente el aparato de mejor manera para aprovechar el viento. El mecanismo de funcionamiento. Bueno, el funcionamiento de los aerogeneradores depende de la velocidad variada del viento. Para esto se utiliza el mecanismo de medición del viento, es decir, puede utilizarse el método de Benz o la rosa de los vientos. Asimismo, el eje global del viento es utilizado para aprovecharlo de una mejor manera. La potencia depende mucho del tamaño de las máquinas y de la altura en que se ubiquen. Asimismo, entre más alta y más grande sea la máquina, mayor aprovechamiento del viento y mejor energía se va a producir. Lo mismo en la zona en que se ubique, también las zonas donde sopla mejor viento, mejor energía produce. Eficiencia y costos. Un aerogenerador convencional de última tecnología puede durar unas 2.500 horas año aproximadamente. Como ya antes lo expliqué, entre más grande sea la máquina y más alta, mejor energía va a producir. Una máquina alta o de un rotor aproximadamente 60 metros, con unas aspas de unos 50-60 metros, puede girar con una velocidad del viento aproximada de 20 km por hora y es capaz de producir 660 kW, lo que puede abastecer aproximadamente 150 viviendas convencionales. En España se ha hecho un experimento con 400 máquinas que son capaces de producir 110 megavatios. Entonces dice el director de la Sociedad Eólica de Andalucía que entre menos máquinas, más energía se va a producir y mejor aprovechamiento del viento. Costos de inversión, costos anuales de explotación y los costos anuales de financiamiento están divididos en los costos de viabilidad, que son del 2%, los costos de obra civil, que están entre un 10 y un 20%, los costos de conexión de red entre un 11 y 15% y otros costos entre un 4 y 10%. En Colombia, la energía eólica, bueno, existe un parque llamado Jeripachi. Este está ubicado en La Guajira. Este significa Jeripachi, significa vientos que vienen del nordeste con dirección al Cabo de la Vela en la lengua nativa guayú. Es el primer parque en Colombia que está localizado en la costa atlántica colombiana. Y este parque tiene una capacidad instalada de 19,5 megavatios de potencia nominal, con 15 aerogeneradores funcionando de 1.3 megavatios cada uno, sometidos a unos vientos aislados casi todo el año en la península de 9,8 metros por segundo. Estas máquinas están distribuidas en 8 filas y 8 máquinas están distribuidas en 2 filas de 8 y 7 máquinas. El parque entró en funcionamiento el 19 de abril del 2004 gracias a EPM, Empresas Públicas de Medellín. Está registrado como mecanismo de desarrollo limpio y ha brindado respeto y integridad étnica y cultural para la comunidad guayú que habita en los alrededores del parque. Este parque produce una energía anual aproximada de 72 gigavatios por año, con un factor de capacidad de 42%. Aquí mismo se ha hecho el estudio de factibilidad en Colombia, según investigaciones de este documento, cómo o qué coste tendría implementar un solo aerogenerador, una sola máquina en Colombia. Aproximadamente el coste de factibilidad de una sola máquina sería entre 147.350 y 500.000 pesos aproximadamente. La mano de obra estaría entre 1.105.125 pesos aproximadamente. Equipos y elementos 5.894.000 aproximadamente. Mantenimiento anual entre
736.750 a 1.000.000 de pesos aproximadamente, y su conexión entre 1.105.125 pesos. Este sería el coste de una sola máquina por implementar aquí en Colombia. Bueno, propuestas de cómo se podrían integrar las energías alternativas a los sistemas de energía eléctrica presentes en la actualidad. Primero que todo, sembrando conciencia ambiental, ya que si se mentaliza a los individuos por optar por un sistema de energía relativamente barato como las energías renovables y que contribuya a disminuir el efecto invernadero y además favorezca el medio en que vivimos, podríamos implementarlo poco a poco en el mundo de hoy. Es bien dicho que las energías renovables son un poco costosas en su implementación, pero tienen beneficios a futuro muy buenos. Según el artículo de Tecnología Alternativa y Políticas del Cambio Climático, dictado por David Dixon, la necesidad de la tecnología alternativa, o por lo menos de técnicas alternativas de producción de energía, se ha asentado en amplios círculos de pensamiento oficial. Simultáneamente, estas reacciones se han producido por la proliferación de experimentos sobre las tecnologías alternativas en la parte de estilo de vida alternativo y futuro. Esto quiere decir, que si se estudia y se convence a los individuos de que las energías alternativas son mejores, sí se pueden integrar en el sistema de energía que existe en la actualidad. Es un poco costoso, como ya lo decía antes, pero tiene un beneficio muy bueno. Estas son las bibliografías que consulté y los estudios que hice sobre cada uno de los puntos anteriores. Les dejo un video ilustrativo de cómo funciona un aerogenerador. Muchísimas gracias. Seguramente has visto alguna vez un parque eólico. Pero, ¿sabes cómo se transforma la fuerza del viento en energía eléctrica? Vamos a explicarte el funcionamiento de un aerogenerador. Cada aerogenerador lleva una veleta en su parte superior que le indica la dirección del viento. Ello le permite girar sobre la torre y orientarse automáticamente. Las palas también giran sobre su eje para ofrecer la máxima resistencia. La fuerza del viento, es decir, la energía cinética contenida en el movimiento de las corrientes de aire, hace girar las palas. Estas están diseñadas para captar al máximo su energía. Pueden llegar a medir más de 60 metros de longitud cada una, y están fabricadas con materiales muy ligeros y resistentes para facilitar su movimiento. Por eso pueden producir energía incluso con vientos muy suaves, desde unos 11 km por hora. Con vientos muy fuertes por encima de 90 km por hora, las palas se ponen en bandera y el aerogenerador se frena por motivos de seguridad. Las palas están unidas al aerogenerador a través del buje, que a su vez está acoplado al eje lento. El eje lento se llama así porque gira a la misma velocidad de las palas, entre unas 7 y 12 vueltas por minuto. Para producir electricidad es necesario aumentar la velocidad a la que gira el eje lento. Esa es la misión de la multiplicadora que eleva dicha velocidad más de 100 veces y la transfiere al eje rápido. El eje rápido, que gira hasta más de 1500 vueltas por minuto, está unido a un generador. El generador aprovecha la energía cinética del eje rápido para transformarla en electricidad, una forma de energía fácil de transportar y de utilizar. La electricidad producida en el generador como corriente continua es conducida por el interior de la torre hasta su base. Allí, un convertidor la transforma en corriente alterna, que es la que utilizamos normalmente, y un transformador eleva la tensión para poder transportarla por el interior del parque. Desde cada aerogenerador, la corriente alterna es conducida por cables soterrados hasta la subestación. En ella se eleva nuevamente la tensión para poder incorporarla a la red eléctrica y transportarla hasta los puntos de consumo. Así es como utilizamos la fuerza del viento para iluminar ciudades, alimentar industrias, escuelas u hospitales, o hacer funcionar nuestros electrodomésticos de forma limpia y sostenible.